Muy buenas, bienvenidos al Ápice. Vaya fin de semana, vaya comienzo de campeonato de MotoGP hemos tenido en el Gran Premio de Qatar. Y bueno, hoy en el Ápice nos ha venido esa sensación de querer convertirnos en profesores. Vamos a ponernos sobre todo nuestra bata para que no nos salpiquemos, no nos manchemos. Y vamos a coger nuestras tizas para poner esas notas de aquellos pilotos que han tenido un mayor nivel de rendimiento a lo largo del fin de semana, ¿no? Así que empezamos con Pecco. Inciso que hago, no voy a centrarme en cada piloto de la parrilla porque si no al final el vídeo acaba siendo excesivamente largo y no queremos que se produzca esto. Y dicho lo cual, pues el vigente campeón del mundo no ha defraudado, ha cogido el testigo del nivel con el que acabó el año pasado la temporada. Y es que el sábado, con la cuarta posición que hizo en la sprint Pecco Bagnaia, pues ya dejó un poco de dudas algunos, que si las cosas estaban siendo diferentes, que si Pecco no estaba mostrando el mismo nivel de pretemporada, pero es que el Pecco de los domingos es otra cosa, ¿no? Hay que decir que Pecco no había sido capaz de clasificar en primera línea. Lo importante que hoy en día en MotoGP el poder clasificar muy bien y que eso te facilite posicionarte cómodamente, que digamos, en las primeras posiciones en esos compases iniciales. Y sobre todo para mí la diferencia estuvo en esa salida del domingo en comparación con la del sábado, porque el domingo ya en el momento de que se apagaron los semáforos hizo muy buena arrancada. Ya en el momento de soltar el embrague y el primer tramo de aceleración empezó ganando posiciones y sobre todo fue muy incisivo en esos primeros tiros iniciales en esas primeras curvas de la primera vuelta, en la que fue capaz ya en la cuarta curva de adelantar a Jorge Martín y superándolo en frenada, ¿no? Yo creo que a partir de ahí Pecco ya lo que hace es tomar el liderato y pensar, tengo que gestionar carrera, tengo que gestionar las gomas, y lo llevó a la perfección. Estuvo en esos ritmos de 1.52 altos y 1.53 bajos, y de ahí al principio de carrera siempre estaban en torno a 2-3 décimas y paulatinamente las fue aumentando a medio segundo. Hubo en una vuelta que pasó ese medio segundo a 9 décimas. Yo creo que hubo un momento en la realización del campeonato que no nos mostraron qué susto, qué adelantamiento hubo en ese grupo perseguidor que estaba formado por Binder, por Martín, por Marc Márquez, y a partir de ahí fue gestionando ese segundo de ventaja. Y sobre todo Pecco luego comentaba que de cara al domingo uno de los problemas importantes que fue capaz de solucionar fue ese chattering que parece ser que está acusando la nueva Ducati GP24, que Martín ya hizo mención de ello el sábado al terminar la sprint después de su victoria. Pecco también comentó que que el sábado había tenido estos problemas. Y sobre todo, algo que me llamó un poco la atención en la moto de Márquez, siendo su Desmos Odyssey no la GP24, sino la versión del año anterior, que en esa última vuelta de Q2, en la que venía en pole en el último sector, vimos como en la salida de la curva 15, de la penúltima curva del circuito de Los Ais, tuvo un rebote de la parte posterior de su moto impresionante, que fue una de las grandes causas, ¿no?, que le lastró a la hora de poder conseguir su primera pole o por lo menos de poderse haberse situado en primera fila. Aquí, después de este inciso que he hecho con Márquez, pues ahora hablaremos un poquito mejor cuando lleguemos a él. Y en el caso de Pecco, pues que chapó, que al final no podemos quedarnos siempre solo con lo que se haga el sábado. Tenemos unas versiones diferentes, tanto de Martín como de Bagnaia, que al final mantiene la misma dinámica del año pasado. Una explosividad de Martín, que es capaz de ser muy solvente en las sprints y en carreras a corta distancia, y un Pecco que es un martillo, que a nivel de ritmo, que sabe gestionar muy bien gomas, que es un piloto que trata muy bien los neumáticos, y en este sentido, pues como le llamaba Jorge Lorenzo, ¿no?, durante la retransmisión en DAZN, no sé si era Mr. Calculator, Mr. Calculín, lo vamos a llamar a Pecco Bagnaia,
Y bueno, la nota que le voy a poner a Bagnaia, pues la siguiente que vaya a ver, 1,5. Creo que para ponerle el 10, pues hubiese sido por su parte que pudiese haber ganado el sábado, pero comenzar con una cuarta posición el sábado y con esa victoria el domingo, que es donde se reparte la mayor cantidad de puntos, esos 25 para ser exacto, y saliendo líder del primer Gran Premio del año, pues poco más se puede pedir, ¿no? Reconfirma todas las sensaciones, todo ese ritmo y esa fortaleza demostrada a lo largo de pretemporada. Y vamos a pasar al siguiente piloto, don Brad Binder, que ha sido Mr. Consistencia este fin de semana. No se ha bajado de esa segunda posición, tanto en la sprint como el domingo. Y es que Brad se ha quedado muy cerquita. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el tiempo que le separaba con Pecco Bagnaia el domingo, podemos decir que acabó a 1.10. Y si hacemos los cálculos exactos, se le queda en una pérdida en comparación con el ganador, que en este caso sabemos que es Pecco, de 63 milésimas por vuelta. Aquí podemos apreciar el nivel de igualdad, ¿no?, que hay hoy en día en MotoGP, y que cada mínimo detalle, cada milésima es lo que marca la diferencia. Aún así hemos visto un Brad Binder súper combativo, siendo muy determinante en las salidas a la hora de posicionarse en esas primeras curvas de la primera vuelta, y en la que Brad Binder hemos visto también con su KTM en plena sintonía en velocidad punta. Era una KTM la que veíamos este fin de semana, que se ve ese salto que ha dado a nivel de motor en comparación con el año pasado, porque estaba plantándole cara de tú a tú a las Ducati, ¿no? Es verdad que el sudafricano se quejaba, y eso se apreciaba, la falta de acción a las salidas de las curvas, una KTM que se movía por todos lados, Brad se iba peleando con ella, y también, pero es el estilo de pilotaje habitual de Binder que ya conocemos, en frenada y aproximación a curvas, entrando totalmente cruzado, haciendo deslizar esa parte posterior de su moto, y es muy llamativo, ¿no?, ver pilotar a Binder. Y por eso os decía y apuntaba en la previa que el nivel que había mostrado KTM a lo largo de la pretemporada, que ya era bastante cerca de los más rápidos, nos podía dar a entender que en el momento de este fin de semana de primer Gran Premio iban a tener ya todo el pack completo, todos juntos, y que iban a estar muy competitivos, porque en los últimos años siempre le ha costado, y luego cuando han puesto todo en su sitio han empezado bastante bien. Este año, que en pretemporada se habían mostrado más cerca, pues me daba la sensación que Binder y KTM podían empezar bastante bien. La incógnita es ver si KTM va a poder aguantar ese nivel de consistencia y de regularidad que tiene Ducati, de estar siempre comandando en términos de velocidad el campeonato en todos los circuitos. Pero desde luego que han empezado muy fuerte, y a Brad, pues no sé qué os pensáis que le voy a poner, pues le pongo un 9. Lógicamente es que no se puede. Sí se puede, lógicamente, habiendo conseguido las victorias, ¿no? Pero empezar con un doble podio en el fin de semana, además es el único piloto, junto con Jorge Martín, que ahora vamos a pasar a hablar de él, que ha conseguido acabar en el podio tanto el sábado como el domingo, ¿no? Así que chapó por Brad. Y pasamos a Martín, como os decía. Jorge Martín, pues bueno, consiguió esa pole, ese récord de 1.57, incluso bajando en milésimas, en más de una décima, casi 2, el tiempo más rápido que había hecho Pecco, del 59 en pretemporada. Y Martín se le veía pilotando el sábado súper fluido, se le veía un alto nivel de sintonía, ¿no?, con su nueva GP24. Es verdad que en la sprint estuvo muy apretada, porque no llegó a tener más de ese medio segundo de ventaja con Binder, y ya cuando acabó el sábado comentó esos problemas de chattering, que se veía demasiado limitado de cara al domingo. ¿Qué cambios se produjeron para el domingo? Pues bueno, Martín comentó, una vez que terminó la carrera del domingo, que para intentar solventar esos problemas en su parte posterior de la Ducati, intentaron
ir más a lo seguro, no pilotar de forma tan incisiva, y que al final acabó intentando medir más y gestionar su neumático. Eso hizo que no empujara tanto en la parte inicial y segunda parte o parte intermedia, mejor dicho, en la carrera, y luego que en la parte final intentara atacar a Brad Binder, como vimos, y que al final pues yo creo que acabó sin notarle, porque no le dio, ¿no?, para poder tener un mínimo intento con Binder. Aún así, pues sinceramente me parece un fin de semana que le permite tener un inicio de campeonato bastante sólido. No sale con ese liderando el campeonato, pero está a 10 puntos, me parece, de Pecco. No es nada. Doble podio también a lo largo del fin de semana. Y sobre todo, si nos vamos a las diferencias que tuvo final con Pecco en cuanto a lo total de segundos, 1,933, que eso te sale a una diferencia por vuelta de 92 milésimas, que es brutal. Al final, en el momentito en el que te estás dejando esa casi decimita, ya no hablamos de si 2 por vuelta, eso es lo que dictamina el nivel de ritmo que te permite conseguir la victoria o estar fuera de esas posiciones de podio. Es que es tal cual, ¿no? De Martín, pues bueno, la siguiente nota, lógicamente, le pongo un 8,5. Además, el propio Jorge lo comentó, este es su mejor inicio que ha hecho en el Campeonato del Mundo. Así que estaba intentando recordar si me dejaba algo por alto, pero bueno, nada, con Martín, que bueno, muy buenas sensaciones. Yo creo que vamos a tener en esta primera parte inicial del campeonato bastantes pilotos metidos en el lío y en esa lucha, y que veremos sobre todo la inteligencia y la capacidad de lectura de los pilotos de no cometer grandes fallos en esta parte inicial de la temporada, para no lastear sus posibilidades matemáticas a medida que vaya avanzando el año, ¿no? Eso es obvio. Pasamos a quién si no, a uno de los hombres del fin de semana, donde estaban todos los focos, que el señor Marc Márquez, pues lógicamente, por obligación, ¿no?, estaba poniendo en su equipo Gresini con esa GP23. Yo os decía que Márquez llegaba a un circuito como Qatar, históricamente siempre le ha costado, donde solo tiene una victoria, y fue en el año apoteósico de sus 10 primeras victorias seguidas en ese 2014, y que siempre ha sido un circuito que se le ha adelantado un poco más, ¿no? Además, este es un circuito que tiene una parte bastante fluida, como ya os comentaba también en la previa de este Gran Premio, y que, bueno, al final diferentes matices, más curvas de derecha a izquierda, esas curvas encanedadas a derecha en las que tienes que tener mucho feeling de la parte delantera y mucha estabilidad, y al final esa falta de buscar el límite, no de buscar el límite, sino de tener las sensaciones de dónde está el límite del tren delantero de la Ducati, y a la hora de buscar y empujar lo máximo posible con esta Demo Chedici, es lo que le falta a Marc Márquez, ¿no? Son 11 años pilotando una Honda, mucho vicio y mucho no me sale muchas cosas a nivel de pilotaje que las tienes adheridas y tienes que olvidarte de ellas y aprender un nuevo concepto de moto. Y cuando ya se bajan cuando llega a esa falta de 10 décimas, 2 décimas, ahí es donde está la complicación, ¿no?, de poder marcar la diferencia. Lo dicen los propios pilotos, no es que yo lógicamente me lo estoy inventando. Yo sinceramente, Marc ha hecho un fin de semana muy sólido. Creo que ha sido muy inteligente por su parte de comprender que si no podía hacer podio, aunque fuese por muy poco, no había que volverse loco. Además, ya sobre todo el sábado en la sprint, se le complica un poco en la salida, en el momento de la arrancada y de posicionarse en la primera y segunda vuelta, donde acaba perdiendo más tiempo con Di Giannantonio, esa lucha que tiene, también con Jack Miller, y en el momento en el que puede imponer un poco su ritmo, ya marca esa vuelta rápida de 52.0, y luego él comentó que apretó demasiado en esa parte intermedia de la sprint. Eso hace que le suba un poquito también la temperatura y la presión de su goma. Tiene que medir un poco en ese sentido,
pero acaba muy cerca de Pecco, de esa cuarta posición, y mostrando un nivel muy importante. Luego pasamos al domingo, en el que Márquez sí que tuvo una muy buena salida desde los compases iniciales, y sobre todo a la hora de ser bastante incisivo en esas primeras curvas y de posicionarse bien y defender las posiciones que iba ganando. A partir de ahí se queda siempre en esa cuarta posición, muy cerquita de Martín, de Brad, porque Brad y Martín, como bien sabéis, se van repasando unas cuantas veces, y eso también facilita, en cierto modo, ¿no? Que Pecco pueda ir marcando su ritmo y haciendo esa diferencia paulatinamente. Y cierto es que en las últimas vueltas de la carrera, bueno, lógicamente lo adelanta Acosta, que ahora ya llegaremos a Acosta, todos tenemos muchas ganas, pero en ese momento él entendió que, bueno, Acosta estaba apretando con todo lo que tenía, Márquez estaba un poco más pendiente de gestionar goma y sobre todo la parte delantera, porque él mismo reconoce que es un piloto de empujar mucho el tren delantero de su moto, todavía no conoce dónde está ese límite de la Ducati, y que quería llegar con el neumático vivo a las últimas vueltas. ¿Qué pasó? Porque cuando quedaban 5 vueltas al final, estaba muy cerca de Martín, veía ese podio muy factible, y cuando estaba cada vez acercándose al cogote de Jorge, pues llegó un momento en el que se quedó sin goma y se quedó sin esa capacidad necesaria de poder dar el ataque necesario hacia el podio, ¿no? Al final, una cuarta plaza el domingo, que hace que también salga con una cuarta plaza en el Mundial, y me quedo con una de las declaraciones en las que Isaac Kuhn en DAZN estuvo muy hábil, cuando Márquez comentaba que al final él entiende que si quiere estar en el campeonato de forma constante y con opciones, tiene que estar en ese top 5 y no tener fallos ni equivocaciones, ¿no? Y le dijo Isaac Kuhn, bueno, entonces estás pensando, ¿no?, en el Mundial. Y el propio Márquez le reconoció, joder, no desaprovechas ni una opción que tienes para soltarla, ¿no? Porque al final este tipo de declaraciones te permite entender, ¿no?, estas cosas. Así que, ¿qué os voy a decir? ¿De qué nota le pongo? Pues un 8,5. Sinceramente, el nivel de progresión, muchos comentarios vi, por decirlo de alguna forma, antes de que comenzara este último fin de semana de Gran Premio, que si Márquez iba a sudar para hacer top 10, si iba a estar metida en la pomada de esas 8 primeras posiciones, y yo la verdad que tenía esa confianza de que algo se estaba guardando, de que tiene ese mínimo de diferencia que tiene que acortar para estar con los top de Ducati, con los Pecco, con los Martín, pero que siendo su primer fin de semana de Gran Premio, conociendo por primera vez la Ducati y todo el proceso que le queda por delante, es un buenísimo punto de partida, y vamos, eso no hay duda. Deciros también que Márquez acaba casi a 10 segundos y medio de Pecco, y que por vuelta le sale una diferencia de una décima, tiene exacto 0.163, es decir, una décima con 163 centésimas. Es que una décima casi media por vuelta, que las diferencias están ahí tan apretadas, tan cerquitas, que al final estas cosas son las que te permiten estar en el podio o no. Y sobre todo lo que estaba diciendo antes, esos problemas de chattering, que no quería que se me olvidase, en esa última vuelta de pole de la clasificación en la que venía Márquez, le hubiese permitido, al final acabó a una décima, creo que, no sé si fueron a 180 centésimas, muy cerquita, pero venía bajando en el último sector, que era además el que venía atragantándose todo el fin de semana, porque es la parte que os decía antes de esas curvas encadenadas rápidas a derecha. Aún así venía bajando el tiempo ahí, y ese chatter que vimos que tuvo, que fue muy aparente en esa salida de la curva 15, tuvo que lanzarle todas las opciones. Y el poder salir hoy en día en MotoGP, como lo sabemos de sobra, en primera fila y en primera posición, y tener pista libre, pues te permite no complicarte luego, no tener que estar preocupado por las presiones de las gomas, que si están metidas en el lío del grupo y demás, ¿no? Vamos a pasar
al piloto que muchos estáis esperando, y quién si no, Acosta. Qué barbaridad, es que ha tenido la frescura que le hacía falta este campeonato. Yo os digo, llevo el fin de semana, tenía muchas ganas porque además descansaba, no tenía que trabajar, y digo, comienza el campeonato, todo bien, ¿no? Bueno, con fiebre, una especie de virus, muy mal, ¿no? Muy mal. Pues bueno, para bien, cuando yo veía a Costa el sábado y el domingo, a mí la fiebre se me disparaba, porque lo que hace este chaval no tiene sentido, es brutal. Ya os dije también en la previa, hombre, me pareció una auténtica barbaridad que pudiera hacer podio, pero que con todas las señales, con todas las sensaciones tan buenas que nos había ido dejando a nivel de tiempo en la pretemporada, no es algo baladí, y más teniendo en cuenta de quién viene, ¿no? Y que Acosta se ha mostrado con un ritmo súper competitivo a lo largo del fin de semana. El viernes hizo 2 salvadas que, si no la habéis visto, os la recomiendo que vayáis a Twitter y la busquéis en el canal de MotoGP, buscando el límite de la moto. El sábado se cae en esa sesión que fue la definitoria para el acceso directo a la Q2 de los 10 primeros pilotos, y aún así en los últimos 6 minutos es capaz de conseguir esa vuelta que le permite clasificar directo a Q2. Que si le notaba que se lo estaba pasando bien, ¿no? Hay un dato muy interesante, que el sábado y el domingo, en el momento de la salida, es lo que le cuesta, y es normal. Tienes que accionar el dispositivo de salida, el hold shot y el trasero y el delantero. Y por ejemplo, el sábado él comentaba que llegó a la primera curva con el hold shot delantero activado, porque al final, como no haga la horquilla todo el recorrido suficiente, el hold shot se queda activado, la moto está súper baja adelante, y lógicamente en el momento de aproximación y de paso por curva llevas una moto que no tiene nada que ver a lo que has estado acostumbrado todo el fin de semana, te cambia por completo, ¿no? Y en ese momento en el que se quedó un poco más rezagado, se quedó metido también en una lucha con Gian Antonio, con Jack Miller, al igual como os decía que le pasó el domingo, fue un poquito mejor la salida, pero aún así se quedó luchando, ¿no? En cuanto al sábado, para ir un poquito en orden, en las 4 primeras vueltas pierde casi 4 segundos y medio, pero es que la distancia final es de casi 4 segundos y medio con el ganador en la sprint del sábado. Eso significa que es que si no hubiese tenido, pero lógicamente estas son las cosas del aprendizaje que tiene que tener Acosta, esos compases iniciales más difíciles, estaba ahí metido en el grupo de cabeza. Luego el domingo, en el momento en el que se quitan esas 4 primeras vueltas a los Gian Antonio, a Miller, a Bastianini, empieza ya a asomarse al grupo delantero, pasa a Alex Márquez, la variedad de adelantamientos que nos ofreció. La primera curva a Marc Márquez, en la curva 6, en la frenada de la 10, es que era brutal. Y luego pasó de rodar en esos 52 altos a de repente meter una gran bajada y bajar a los 54 altos, 54 bajos, 53 altos, en los que se vio que lógicamente estaba acusando más ese desgaste de neumático, no tuvo esa capacidad de gestionar, porque en ese momento, cuando te ves, porque estaba ya en el cogote de Martín, está en la lucha por el podio, te ves que te sale todo, estás adelantando a los pilotos con mayor experiencia en la categoría, que dice, para adelante, ¿no? Es que era tal, yo sinceramente lo estaba pasando pipa como todos vosotros, y es que estas cosas son su actuación en pista, luego como él es capaz de expresarse, ¿no? Ante los medios de comunicación, tiene esa figura, ese aire nuevo que hace falta en el campeonato para enganchar a más gente, no sé, es muy bueno, ¿no? Y en el sentido de que ya se vio que antes de... Sí, fue durante esa primera vuelta en la que ya baja del 52.9 a 54, que hace una salvada lleno por delante de Márquez en la 6, que entra totalmente cruzado. Se ve que tiene un nivel de entender ya la moto, de dominio, aun en situaciones muy complicadas en las que los neumáticos empiezan a bajar, tú a nivel físico pues a lo mejor empiezas a poner cosas
a forzar con otras partes, como no toca, porque a nivel mecánico con la moto te están fallando otras cuestiones con las que tú no contabas, ¿no? Entonces todo eso se junta y hace que te vengas un poco abajo, pero aún así se le ve, ¿no? Que es capaz de hacer cosas que para llevarte la mano a la cabeza. Yo cuando hice esa salvada que os decía en la curva 6, en esa horquilla izquierda que totalmente cruzada adelante, yo pensaba que se le entregaba el tren delantero por completo. Es una auténtica brutalidad, ¿no? Dicho todo esto, pues al final acaba con una 8ª y 9ª posición, tanto en la sprint como en la carrera larga del domingo, y el mismo cosa lo comentó. Él prefería acabar con esas sensaciones de haberse mosqueado, de haberse visto en el grupo delantero de cabeza en la lucha por cosas importantes, que sea la primera parte de carrera, que no acabar siendo más constante en su primera carrera, en su primer fin de semana de Gran Premio, que se nos olvida, y haber estado constantemente en el top 6 sin mostrar, ¿no? Ese nivel que tuvo en pista. Así que lógicamente no le pongo el 10, porque para mí el 10 hubiese sido que hubiese podido conseguir el podio en su primer fin de semana de Gran Premio. Pero vamos, el 9,5, y no le he puesto 9,75 por no hacer la caja más grande de la nota y que tuviese un dígito más, también os digo. Y no ponerme muy quisquilloso de si 9,75 y demás. Y estoy viendo que el vídeo va por el minuto 26, se me está yendo totalmente de mano. Así que voy a pasar a para mí, una de las siguientes de las grandes decepciones, del domingo, ¿no? En el sentido de que Aleix, pues, hizo muy buena clasificación, salía segundo, también hizo muy buena carrera el sábado, sobre todo en las últimas vueltas le vimos que tenía muy buen ritmo, que estaba demostrando ese nivel de constancia que tenía con la goma trasera y de cuidar muy bien los neumáticos en pretemporada, en esos test previos al Gran Premio de Qatar, y lo dábamos como uno de los máximos favoritos el domingo, porque claro, con ese nivel de ritmo decíamos, ojo, la Aleix puede ser uno de los que ponga las cosas bastante complicadas. El domingo, pues un día para olvidar, solo pudo acabar siendo octavo, siendo octavo porque pasó en la última vuelta en línea de meta a Costa, y comentó que no tuvo las sensaciones con el neumático trasero, que él no echaba las culpas a Michelin, pero que algo del neumático, de la moto, que no había funcionado bien. Para mí ha sido una excepción en este sentido, porque la Aprilia la hemos visto en muy buen nivel este fin de semana en manos de Aleix, con ese podio también en la sprint, como os decía antes, y al final ha sido pues una pena, ¿no? De no poder ver a otro fabricante ahí metido en la lucha el domingo junto con KTM y con Ducati. Así que al final le pongo un 6,5 por las expectativas que le habíamos visto que había generado viernes, sábado, y que se esperaba que el domingo pues pudiera obtener un mejor resultado, ¿no? Vamos a pasar a otro de los pilotos, Enea Bastianini, que os dije en la previa que iba a ser uno de los pilotos a tener en cuenta, y ha hecho un fin de semana constante. No es un mal primer punto de partida. Clasificó tercero el sábado. Le costó en los momentos iniciales de salida, de la arrancada y de esos compases iniciales, tanto el sábado como el domingo. El sábado acaba en esa sexta posición, el domingo acaba quinto, y sobre todo el domingo Enea comenta que se equivocó bastante, siendo bastante cauteloso en esa gestión de los neumáticos en las primeras vueltas, y es verdad que su ritmo se lo demuestra. En las primeras vueltas hay un momento que está rodando en 53 medios, cuando los demás estaban rodando en 52 altos, y hubo un momento que él empieza ya a rodar en esos 53 bajos, 52 altos, y que a partir de ahí mantiene casi el mismo ritmo que el grupo delantero de cabeza. Pero al final, cuando todos están en la misma décima, el poder marcar esa diferencia, recortar la distancia que te llevan los pilotos que te preceden, pues se hace bastante complicado. Aún así, pues le pongo un 7, le pongo un notable a Enea porque ha sido capaz de mostrar su nivel de competitividad,
se le ve un salto bastante importante el año pasado y yo creo que a partir de aquí le queda solo mejorar. Enea comentó también en este fin de semana que se había visto un poquito en complicaciones con esas sensaciones del tren delantero, en la que en el momento de parar la moto no encontraba el máximo feeling y el límite del tren delantero de su GP24, pero que aún así, pues lógicamente lo hemos visto bastante competitivo a lo largo del fin de semana, ¿no? Así que yo espero que esté metido en esa pomada por el campeonato y que esto le sea un primer punto de partida bueno, como os decía antes, ¿no? Y por último, para acabar el vídeo, que se va a hacer larguísimo, esto de verdad, como se me va la pinza, hablar de los dos mejores pilotos de Yamaha y de Honda. En primer caso tenemos a Fabio Quartararo, el mejor clasificado el domingo como en la 11ª posición. Y para poner un poquito en perspectiva la distancia final, sus tiempos, pues mirad, Fabio acaba a 17 segundos, 7. Auténtica barbaridad, ¿no? Es bastante hoy en día con el nivel de igualdad que tenemos y demás, pues hablando de Yamaha, de Honda, esto te sale dividido en 21 vueltas a 8 décimas, casi 8 décimas y medio, ¿vale? Es una auténtica locura. ¿Nos sorprende? A mí sinceramente no. Os lo iba diciendo también, tanto en la previa como en los vídeos que hemos hecho de pretemporada. Yamaha y Honda han mejorado en pretemporada sus propios tiempos en los circuitos donde se han hecho esos test. Se ha hecho el primer Gran Premio de Qatar, sí, pero los demás han seguido mejorando mucho más. Al final lo que hace falta es tiempo, la evolución de la temporada para que ese sistema de concesiones, esas ventajas reglamentarias que se les han puesto a disposición puedan surgir efectos, y a partir de aquí solo queda trabajar y seguir evolucionando como sea. Es que no hay mucho más. ¿Va a ser suficiente el esfuerzo que están haciendo Yamaha y Honda en este caso? Yamaha para retener a Fabio. Muy complicado, por no decir casi nulo. Yo las opciones que veo para que Fabio siga en Yamaha pasan porque en algún momento de la temporada, acercándonos casi a la mitad, pasado el primer tercio del campeonato, vayan saliendo brotes verdes, porque si no Fabio va a querer buscarse la vida, ¿no? En cualquier otra fábrica, lógicamente, sabe que está pasando sus principales años de juventud, de plenitud física, también a nivel de pilotaje, y que no puede seguir desaprovechándola, ¿no? Y estar luchando por esas posiciones. Alguien que no nos olvidemos que ha sido campeón del mundo de MotoGP en 2021 y estuvo muy cerca también de serlo en 2022, y bueno, ya sabemos de sobra su bagaje. Y vamos a pasar al mejor piloto Honda, que no fue una moto oficial, y fue Johan Zarco. Ha tenido un buen debut, acabó en 12ª posición. Digo buen debut teniendo en cuenta, ¿no?, las circunstancias tan complejas en las que están metidas las fábricas japonesas. Zarco también acabó muy cerquita, a 10 décimas de Fabio, por lo tanto acabó a 18 segundos, a un poquito más de 18 segundos del ganador, en este caso Pecco el domingo, y que también le da una diferencia por vuelta de más de 8 décimas y media. En este sentido tienen que trabajar muchísimo. Nivel de tracción, de aceleración, Yamaha y Honda tienen unos problemas muy comunes. Honda tiene graves problemas también a la hora de parar la moto en esa aproximación a curva, sobre todo en comparación al nivel de donde están el resto de fabricantes, ¿no? Y bueno, ya no comentamos en términos de aerodinámica, donde hoy en día en este campo pues ya sabemos sobradamente que el resto de marcas están sacando esos beneficios que los japoneses no son capaces de sacar hasta entonces. Dicho todo esto, pues no voy a alargar mucho más, que nos vemos en los próximos vídeos. Nuestro compañero Manolo también va a estar preparando un resumen de todo lo sucedido. Yo he querido aquí hablar un poquito a nivel de sensaciones, de opiniones, así que me despido, que lo paséis muy bien y que seáis buenos. Adiós.